Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Bienvenidos al análisis de la primera temporada de Gangs of London, una serie que ya ha confirmado que va a tener su segunda temporada y que ha sido una de las propuestas más interesantes de todo el 2020. Es cierto que la serie se estrenó allá por marzo de 2020, pero en España se estrenó a partir de noviembre y ha terminado su emisión justo ahora. Con lo cual hoy vamos a hacer un análisis de la serie primero sin spoilers y después ya os comentaré los eventos o las cosas que más me han gustado de la temporada y alguna que otra que quizá no tanto. Así que vamos allá. Need to do right by an old man buried in 2009. 1,000 points of light, let me go from such grave. Empezamos un poco en la parte sin spoilers contando que la historia nos habla de ciertos rifirrafes entre distintas bandas y sus intereses en la ciudad de Londres. Todo comienza con la muerte de un mafioso que desencadena una serie de tensiones y de conflictos violentos entre las distintas bandas de la ciudad. Pero la pregunta es ¿qué nos encontramos al ver Gangs of London? La serie yo la definiría como una bomba, realmente me parece cada capítulo un chute de adrenalina con escenas increíbles, como la acción está rodada es algo que llama mucho la atención por su crudeza, por los movimientos que hace la cámara, por cómo es capaz de mostrar partes de la acción que habitualmente en otro tipo de películas o de series no llegamos a ver. Las coreografías que ocurren en este tipo de peleas o escenas de disparos son realmente acojonantes, con lo cual ya os digo que es una serie cuyo punto fuerte, o digamos que sobre lo que se sostiene la grandeza de esta obra, es la acción en sí misma. Pero no en el sentido de decir no, hay buenas peleas, no, en el sentido de que técnicamente y cinematográficamente los enfrentamientos son una maravilla y una obra de arte. La serie es súper violenta, además es muy explícita cuando muestra los terribles resultados de esta acción tan bien rodada, pero le da a la vez a la serie un toque de personalidad que funciona muy bien. Con respecto a las tramas, no son su fuerte porque tiene alguna que otra que puede flaquear un poquito a lo largo de la temporada, pero debo decir que si bien hay momentos en los que te cuesta creer cierto romance o tampoco conectas quizá con la motivación de algún personaje porque no está quizá del todo tan bien sustentada, como digo, debo decir que al final la resolución de todas y cada una de las tramas y sobre todo el clímax emocional y emotivo de la obra está muy bien. Esos momentos de flaqueza los suple perfectamente porque de cara al final, como digo, todas y cada una de las tramas que nos han planteado y que quizá no eran tan consistentes al inicio van ganando fuerza y consistencia y termina muy guay. Luego las actuaciones están muy bien con actores como Joe Cole, por ejemplo, que ya le habíamos visto en Peaky Blinders haciendo de John Shelby, con caras muy conocidas también de otras series, conformando un reparto, oye, que está muy interesante. Luego también debo decir que si bien es algo que no es que se extienda a lo largo de toda la serie porque no todo el rato utiliza este recurso, muchas veces hay planos que bien por los colores, bien por los encuadres, podrían ser perfectamente planos de un cómic, por lo que se podría decir que hay cierta influencia ahí del mundo comiquero también en esta serie. Responde bien a todas las preguntas que plantea y nos deja una serie, como digo, que es pura adrenalina. 9 capitulitos, el primero es un poco más largo, de hora y media, todos con algún que otro momento en el que vais a flipar. Y bueno, dicho esto, creo que es momento ya de ponernos con la parte con spoilers, hablar un poquito de cómo han sido las tramas que nos ha contado la serie y un poco cuáles son los mejores momentos o los peores quizá de la historia. Así que vamos allá. Debo decir que el episodio piloto de la serie, o el primer capítulo de hora y media, es una maravilla. Me parece un capítulo muy bueno, de los mejores de toda la serie, quitando un par, en el que se nos cuenta cómo muere Finn Wallace, en el que vemos cómo Son después de esto corta el grifo a las demás bandas y la tensión que eso genera en todo el mundo criminal de Londres, y luego como Elliot, también siendo un policía infiltrado, cosa que se nos desvela también en este capítulo, se quiere ganar la confianza de Son, esforzándose, en este caso por encontrar al chofer de Finn Wallace. Además, en este capítulo también descubrimos que los Dumani están detrás de todo, o al menos están al tanto de todo lo que está pasando. Como digo, es un capítulo piloto con muchísima personalidad, que plantea muy bien todas las tramas que se han de ir desarrollando a lo largo de la historia y que nos da, digamos, los datos justos para engancharnos y querer conocer lo que se esconde detrás de la historia de la muerte de Finn Wallace. En el segundo episodio tenemos un flashback de niños en el que Son tiene que disparar a un cubo, pero finalmente termina siendo Billy quien realiza este disparo. Es curioso porque la madre, en vez de frenar esa sed de sangre que quiere inculcar Finn Wallace en sus hijos, lo que hace es apoyarla y potenciarle. Esto es algo que vemos a lo largo de toda la serie. Marianne, la madre de Son, en vez de frenarlo cuando Son parece que va a perder los papeles, lo único que hace es echar cada vez más y más leña al fuego. Por lo tanto, ha sido un personaje que me ha llamado la atención, bastante peculiar por esto que he comentado, y que tampoco duda cuando es ella la que tiene que entrar en acción, cosa que ya comentaremos un poquito más adelante. En el episodio 2 también se nos va dejando claro que Finn Wallace no era trigo limpio, bueno, siendo un criminal
criminal ya de principio no era trigo limpio, pero lo que quiero decir es que iba un poco más allá, con todo el tema de Luan, de la muerte, de la familia que ordenó. Y bueno, el episodio termina con una escena brutal de un ataque a un campamento gitano, ya que al final era el hijo del jefe de este campamento quien había asesinado a Finn Wallace sin saber que era Finn Wallace. Pero aquí Son, alentado como digo por su madre, arrasa con todo y se carga a todo el mundo. Otra escena tremendamente cruda, que después de la del bar, del primer episodio que también me ha encantado, esta me ha parecido muy buena. Una cosa que me ha gustado mucho es que el personaje de Son, de por sí, es casi uno de los protagonistas, o si no es el protagonista de toda la historia. Debería ser quien fuera el que controlara el cotarro después de la muerte de su padre. Eso al menos se deja entrever en el primer capítulo, sobre todo con la primera escena. Creemos que va a ser el gángster protagonista y realmente de quien debemos tener miedo, pero si os dais cuenta, no es así. Se nos muestra a un chico perdido, asustado, dando palos de ciego y no sabiendo qué lugar ocupa en todo lo que está ocurriendo. Creo que es un juego muy inteligente, además poniendo un actor con tanta presencia como él, del que podemos de primeras esperar tanto, pero nos encontramos todo lo contrario. Nos encontramos, tal y como dicen en algún comentario, creo que del primer capítulo, un chico que quiere demostrar que es un hombre, alguien que aún no ha encontrado su forma de hacer las cosas, pero, ya hablaré un poco más adelante, su evolución en este sentido es muy buena en la serie. El bueno de Finn Wallace parece que tenía un plan de irse en barco con su amante, digamos, Floriana, quien estaba embarazada, y lo que iba a hacer, al fin y al cabo, era abandonar el negocio y escaparse. Nos enteramos también que Luan ha hecho ciertos tratos con una mafia nigeriana, nos enteramos también que Lale roba la heroína de Asif. Aquí hay un conflicto bélico de Oriente Próximo que se nos introduce también y que sirve como background para la historia entre Lale y Asif. Y luego tenemos el instante, también digamos el clímax del capítulo, en el que Cole, un asesino contratado por Son, secuestra a la hermana y a los sobrinos de Lale para presionarla. Después lo mejor quizás sea el enfrentamiento entre Elliot, que se da cuenta de a quién ha dejado en ese edificio, y Cole con ese hacha. Otra escena brutalmente rodada, bastante parecida también a la escena del gitano y el machete, con un uso del color también muy bonito, de los colores rojos, por ejemplo ese rojo que se cuela a través de los agujeros de bala de la puerta. Pero bueno, la escena termina con Ed Dumani entrando en acción y matando al asesino que ha contratado Son, y con el propio Son hablando con Lale, y aunque no le da el dinero que Lale necesitaba para la guerra en su país, sí que terminan Son y ella de forma amistosa. Una de las cosas que me ha gustado de la serie es que realmente nos enfrenta de alguna forma a los Wallace y a los Dumani, pero no lo hace de una forma convencional, es decir, no son enemigos, sino que debido a esos intereses superiores de esos inversores de los que tanto se habla, por el hecho de que Finn también se haya desmadrado y se quiera marchar, hay ciertos eventos que terminan haciendo que los intereses de Son y su madre y los de Ed y Alex se contrapongan, pero sin ser ellos realmente enemigos. Cada uno está mirando por salvar lo único que puede de sí mismos y de su familia, y por eso son unas tensiones y unos enfrentamientos que me gustan. Se ocultan información, actúan por su cuenta, pero su intención mutua realmente nunca es dañar al otro. En el episodio 4 nos enteramos que Finn ha matado a un linaje entero en Albania, es decir, a la familia entera. Luego se nos van incluyendo ciertas partes sentimentales entre, por ejemplo, Elliot y la hija de Dumani, que debo decir que la introducción a esta historia de amor no me ha gustado del todo, no me ha parecido realmente bien construida, me ha parecido que venía un poquito de la nada, aunque es verdad que Elliot tiene ese pasado en el que su hijo y su mujer murieron, pero digamos que en este punto de la historia la construcción emotiva de las escenas no me ha terminado de funcionar del todo. Aquí es donde digo que ha habido tramas que han sido un poco... Aunque luego otra vez la escena del francotirador terminando con todo el escuadrón de Son ha sido brutal otra vez, increíble. Como digo, cada capítulo ha tenido una escena mínimo que nos ha volado la cabeza, y nunca mejor dicho. Y luego cuando parece que ha pasado toda la tensión de la escena en la que incluso han disparado a Elliot, cuando ya están en casa a salvo, la camarera casi termina con la vida de Son. Aquí tenemos a un Son totalmente roto, a quien debería estar liderando la ciudad, pero que no deja de ser un chico que está perdido al fin y al cabo, preguntando que quién nos está haciendo esto, que por qué nos están haciendo esto, y es un momento de debilidad del personaje súper interesante. El episodio 5 es en su totalidad una obra maestra increíble. Es un capítulo que narrativamente además está muy bien, contándonos cómo el padre, o digamos el patriarca de los gitanos, es capaz de escapar de lo que ocurrió y además ir acercándose poco a poco a su hijo, sufriendo muchísimo, pero por ese amor que siente por él, sigue y sigue avanzando. Mientras tanto, su hijo está con una traficante de armas que tiene ciertos hijos adoptivos que viven con ella. Y bueno, me gustó del capítulo, como digo, por un lado hay una escena en un baño en el cual
están a uno y otro lado, y esa tensión que tienen cada uno con una escopeta y otro con una pistola, estando en la misma puerta, está muy bien, es una escena de tensión muy bien construida. Después me ha encantado una especie de plano secuencia aéreo que comienza con este grupo danés con las armas, luego después vamos hacia arriba y vemos al padre del chico arrastrándose, y después llegamos incluso hasta la casa en la cual se está escondiendo. Es un plano secuencia aéreo muy bueno. Y luego, bueno, la escena de la casa es impresionante. Todo lo que ocurre es súper original. Mueren de hecho todos los hijos de esta mujer que había cogido al pobre chico, y cuando parece que están a punto de llegar hasta el barco, a punto de salvarse, a punto de conseguir todo por lo que ha ocurrido de todos los eventos del episodio, no lo consiguen. Es decir, tanto el padre como el hijo, como el pobre hombre que estaba llevando el barco, terminan muriendo, pues eso, a centímetros de conseguir su objetivo. Es muy duro ver cómo su padre, incluso cuando ya están acribillados por disparos, sigue queriendo que su hijo monte en el barco, sigue queriendo salvarle, y es un capítulo en su totalidad casi dedicado a ese amor de padre que siente el patriarca por su hijo. Un capítulo desgarrador y brutal que se centra solo en la historia de los gitanos, pero que es, como digo, de los mejores de toda la serie. Bueno, vamos al capítulo 6 y nos enteramos de que los inversores son quienes están detrás de la muerte de Finn. Se me hace un poco raro que los inversores utilicen a estos agentes especiales daneses para lo que quieren llevar a cabo, pero para la muerte de Finn utilizarán a un chico gitano. Quizás sería por no dejar pistas, por fingir que fue algo totalmente fortuito, pero si realmente querían eficacia y tal y como han demostrado, lo normal es que hubieran contratado a los agentes daneses, ¿no? A este cuerpo especial, con lo cual es algo que de todo no me he llegado a explicar. Luego también hay otro pequeño agujero de guión, o al menos así lo considero, y es que el perro de este cuerpo especial, el perro que llevan de un lado para otro, tenga chip. Me parece un poco absurdo cuando no dejan ningún tipo de huella en la furgoneta, son totalmente profesionales, pero en cambio llevan un perro con toda la información de dónde viven. Eso me parece que un cuerpo de esta calidad y de esta profesionalidad no lo haría. Pero bueno, ya vemos sufrir a la camarera, que realmente era también parte de este grupo danés. Una tortura realmente incómoda y brutal en la que la madre de Son demuestra que no tiene ningún tipo de miedo a abrazar la violencia cuando así lo requiere la situación, aunque no, yo creo que se le va totalmente la olla, que está totalmente zumbada en ese sentido. También un poco afligida por un lado por la pérdida de Finn, pero también por enterarse de que Finn había estado con otra persona y de que planeaba incluso abandonarla. Se intenta cortar la mano para lubricar con su sangre las esposas y así poder sacarla. Un poco sau todo esto, ¿eh? Bueno, la tortura está muy bien hecha, es dura, pero lo que quieren es que sea realmente incómoda para que entendamos hasta qué punto está llegando la madre y cómo esto realmente no termina de convencer a Son. Como Son, empezamos ya a ver que no encaja en este mundo de violencia en el que su padre quería meterlo. Como Billy, que es un personaje que me ha encantado, porque en realidad Billy tampoco es que haga mucho en la serie, solo es un personaje secundario que está ahí con sus adicciones, pero que siente un amor profundo por su hermano, como lo deja claro, que también tiene sus propias ideas y sus propios planes, como voy a hablar un poquito más adelante, y como que va de tapado, pero tiene sus recursos, y por eso me ha gustado muchísimo, y creo que es un personaje muy guay de la historia. Es el propio Billy quien la lía, quien colocado baja hasta donde están torturando a la camarera, y la camarera pues casi consigue salirse con la suya si no fuera por su madre, que le mete un tiro entre ceja y ceja. Una escena también bastante tensa para terminar el capítulo. En el episodio 7 está la escena esta brutal en la que hay un montón de cadáveres después en el suelo con flores, cuando Asif ataca a Lale pero que no termina de matarla. La secuencia de Mosi y sus hombres cortando manos en el banco también es bastante espeluznante, buscando al ladrón que se ha llevado su dinero. Incluso la escena en la que visita a Luan, personaje por cierto que me ha gustado mucho y me ha resultado realmente entrañable e interesante de conocer. Espero que sigamos viéndole. Pero como digo, esa escena de cumpleaños en la que lleva una caja, que yo esperaba que hubiera ahí de todo, desde la cabeza del jefe del banco e incluso hasta manos, pero al final hay un perrito solo y es un poco una falsa sensación de tensión. Marian, o la señora Wallace, toma el control de la familia, trayendo ciertos hombres irlandeses de su confianza, mientras nos enteramos de que un superior de Elliot ha metido a otro policía infiltrado en la familia. También nos enteramos de que Finn tenía hasta cierto punto una estafa montada en la que robaba a los antiguos inversores para pagar a los nuevos. Después la familia que mataba pues eran unos inversores antiguos para que no dijeran nada, así que dentro de lo turbio que ya era su negocio tenía algo incluso más oscuro montado. Todo se pone sobre la mesa al final del capítulo, en el que se enfrentan los Dumani y los Wallace cara a cara, y Son termina disparando a Ed en la pierna, eso sí. En el episodio 8 ya nos damos cuenta de que el personaje de Son no es alguien al uso, es alguien que realiza un viaje en esta temporada para darse cuenta de que todo lo que su padre había construido no era más que un imperio de mentiras y arena, tal y como dice él, en el que él no siente que encaje. Va encontrando poco a poco
su propio destino, sus propias motivaciones, y como digo, pasa de ser ese chico asustado a alguien decidido, en el que al final de la temporada sí que tiene ya mucho empaque y mucha personalidad y mucha incluso decisión en lo que hace. Es una evolución de personaje súper guay, creo que el actor también además lo hace bien. Primero siendo un pobre chico perdido y después con esa mirada dura y segura de quien ya sabe que está haciendo lo que debe hacerse. Como Billy, pareciendo un chico que estaba un poco perdido, adicto a la droga, realmente había montado una escapatoria para él y para su hermana, para esconderse. Además también había preparado una casa para que Son pudiera esconderse en caso de que todo se torciera en esta comuna hippie. Con lo cual, sin ser un personaje del que esperásemos nada, porque parecía que estaba ahí de adorno, realmente, como he dicho antes, demuestra ser alguien con muchísimos recursos. Y por eso para mí Billy ha sido uno de los personajes más especiales que más me ha sorprendido de toda la temporada. Aquí tengo un pequeño dilema, porque si bien Luan me ha encantado y la escena en la que en cuanto amenazan a su familia realmente se vuelve loco y acaba con los 4 hombres, Mosi incluido, que habían venido desde Nigeria, es cierto que lo hace por el miedo y por la sensación de que su familia estaba en peligro. Es una escena súper guay, además ese combate con los machetes, pero tengo un poco mi duda porque a Mosi nos lo habían pintado como esa gran amenaza que se cernía sobre la ciudad, y luego realmente un solo hombre, Luan, ha terminado con toda la amenaza, que al final no eran más que 4 tíos con cuchillos. Entonces ahí, aunque me ha gustado mucho la escena y he entendido que ha sido porque Luan realmente se ha puesto al límite, que ha conseguido terminar con ellos, no he terminado de ver en Mosi esa amenaza tan grande que se nos planteaba. De este capítulo también rescato cómo el otro agente infiltrado muere por culpa de Elliot. El personaje de Elliot también ha sido interesante de ver evolucionar, cómo se ha ido dejando absorber un poco por el caso, por lo que él estaba haciendo, hasta el punto en el que ya casi no tiene vuelta atrás, y la muerte de su compañero del policía por su culpa es lo que termina de confirmarlo. El episodio termina con el derribo de Son del edificio de los Wallace. Es una representación de Son terminando con lo que su padre había construido, desmarcándose ya totalmente de todo lo que su padre quería, enfrentándose incluso a los inversores, y es un Son totalmente cambiado, ¿no? Es el Son del inicio de la temporada, y esto es lo que me ha encantado, acompañado de esa música de ópera. Es un recurso fácil, pero creo que la escena ha funcionado como clímax, como momento que me ha puesto un poco los pelitos de punta, así que muy guay. Y nos quedaba ya el último episodio, el episodio en el que literalmente casi muere todo el mundo, ¿o no? Esa es la pregunta. Son ya ha descubierto que Elliot es un policía a través del teléfono del otro poli que acaba de morir. Lale mata al hijo de Asif, quien había sido nombrado alcalde de Londres, en venganza por todo lo que había hecho, desde matar a su marido hasta el ataque a la floristería droguería. Los inversores se cargan a Jivan, quien era de alguna forma el intermediario entre los Dumani y los Wallace en su día y los propios inversores. Lo tiran por una ventana y queda clavado literalmente a una valla, una escena que no vemos, pero que visualmente la posición en la que ha muerto resulta bastante turbia, demostrando cómo de implacables son a fin de cuentas los inversores. En la escena del cementerio, Ed mata a Marian, o eso parece, al menos de momento. Shannon Dumani, quien estaba aliada con Elliot, mata a Vicky. Esto de verdad me dejó flipando, digo, pero ¿qué es que se están cargando a todos los personajes o qué pasa? Luego Elliot dispara a Son en la mejilla. Yo es que ya estaba flipando con todo lo que estaba pasando. Esto lo hace supuestamente para contentar a los inversores, quienes son luego los que se encargan de sacarle de ese interrogatorio tan violento en el que, vamos, un policía que trabaja en la WWE pues está dándole unas buenas tortas a Elliot. Finalmente Floriana, quien había escapado estando presa de este grupo especial danés, parece que es quien se acerca a Marian y la va a ayudar, con lo cual aquí ya abro ciertas teorías. Por un lado, Elliot creo que se ha alejado ya totalmente de la policía y va a tener que trabajar hasta cierto punto para los inversores, aunque debemos recordar que tiene una tarjeta SIM con toda la información para desenmascararlos. Veremos si es capaz de utilizarla o no, o en qué momento lo hace. Por otro lado, Alex Dumani escapa y parece que es, como digo, el elegido también por los inversores para llevar adelante la compañía y el imperio de los Wallace. Pero debemos recordar que tanto Billy como su hermana están por ahí con un cambio de identidad, que Floriana parece que va a ayudar a Marian y va a impedir que se muera de ese disparo que le ha hecho Ed Dumani, y es cierto que debemos pensar que quizá hasta cierto punto Son quizá no haya muerto. Algo habla con Elliot antes de que le dispare, no lo sé, hay algo raro ahí. Lo cierto es que todas las evidencias parecen indicar que está muerto, pero me resulta un personaje demasiado importante para haber muerto así. Quizás son mis ganas de que siga vivo las que hacen
que me plantee si realmente hay alguna posibilidad de que no haya muerto. Pero bueno, os lanzo la pregunta si lo dais por muerto definitivamente o quizá todo forme parte de alguna especie de plan que ha hecho con Elliot, por decir algo. Y nada, hasta aquí la review de Gangs of London. Ha sido una review bastante larga, espero que la hayáis disfrutado. La verdad es que la serie me ha encantado. Si lo hubiera visto en el 2020 seguramente lo hubiera metido en mi top de series del año. Ha sido una bomba, adrenalina pura. Aunque haya tenido tramas buenas y tramas un poco más flojas, después su consecución es brutal. Cada capítulo además tiene alguna escena que nos vuela la cabeza. Y nada, como siempre, suscribíos, dejad un like, contadme qué os ha parecido y nos vemos dentro de poco por el canal. Hasta pronto. Need to do right by an old man buried in 2009. 1,000 points of light let me go from such great heights.